Mi hijastro me gritó que yo no era su padre real y que no significaba nada para él. No eres más que un extraño para mí, no me digas qué hacer. Pero cuando llegó el día de pagar su universidad, le dije que pidiera a su verdadero padre hacerse cargo de su matrícula. Me llamo Alex. Tengo 45 años, un restaurante que lleva mi nombre en el centro de la ciudad y una vida que, por fuera, parece perfecta. El restaurante, el rincón de Alex, es mi orgullo, paredes de ladrillo, mesas de madera que yo mismo lijé y un menú que mezcla recetas de mi abuela con un toque moderno. Todas las noches se llena de gente, y yo estoy ahí, saludando a los clientes, revisando que los platos salgan perfectos. Es mi refugio, mi mundo. Pero en casa, las cosas son diferentes. Ahí no soy el dueño de nada. Hace 12 años conocí a Sara. Fue en una de esas noches largas en el restaurante, cuando ella entró con un grupo de amigas. Era imposible no notarla, cabello oscuro, una sonrisa que iluminaba todo y una forma de hablar que te hacía querer escucharla por horas. Yo estaba detrás de la barra, sirviendo tragos, cuando me pidió una recomendación. Le sugerí un vino tinto que había traído de un viaje, y terminamos charlando hasta que cerramos. Esa noche me dio su número, y una semana después ya estábamos saliendo. Sara tenía un hijo, Juan, de 4 años en ese entonces. Me lo dijo en nuestra segunda cita, como si fuera una advertencia. Si esto te asusta, mejor dime ahora, dijo, mirándome con esos ojos que no te dejaban mentir. No me asustó. Nunca había pensado mucho en tener hijos, pero tampoco me cerraba a la idea. Además, estaba loco por ella. Juan era un niño pequeño, de pelo revuelto y manos pegajosas, que me miraba con curiosidad mientras jugaba con un carrito en el suelo. Pensé que podríamos llevarnos bien, que con el tiempo seríamos una familia. Nos casamos 2 años después. Fue una boda sencilla, en el patio trasero de una casa que alquilamos, con amigos, música y comida que preparé yo mismo. Juan estaba ahí, corriendo entre las mesas con un traje que le quedaba un poco grande. Sara me dijo esa noche que estaba feliz, que por fin sentía que las cosas encajaban. Yo también lo creía. Me mudé con ellos a una casa en las afueras, un lugar con un jardín pequeño y una cocina grande donde podía practicar recetas. Empecé a construir una vida con ellos, paso a paso. Al principio, intenté ser un buen padrastro. No sabía mucho de niños, pero me esforzaba. Le compré a Juan su primera pelota de fútbol y lo llevé al parque los fines de semana. Cuando empezó la escuela, lo ayudaba con sus tareas, aunque soy pésimo con las matemáticas. Sara trabajaba como recepcionista en una clínica, pero su sueldo apenas cubría sus gastos. Yo ganaba bien con el restaurante, así que pagaba la mayor parte de las cuentas, la casa, la comida, la ropa de Juan, las clases de fútbol. No me quejaba. Quería que tuvieran lo mejor, pero las cosas no fueron tan simples como esperaba. Juan creció, y con los años empezó a cambiar. Cuando era pequeño, me seguía a todas partes, me pedía que le contara historias o que le hiciera pancakes los domingos. Pero cuando llegó a la adolescencia, todo eso se acabó. A los 14 años ya no me hablaba, solo gruñía o contestaba con monosílabos. Se encerraba en su cuarto con su teléfono y sus auriculares, y si le pedía que hiciera algo, bajar la basura, lavar un plato, me miraba como si le estuviera pidiendo un favor imposible. Sara decía que era normal. Que los adolescentes son así. Dale tiempo, Alex, me repetía, mientras se servía una taza de café y hojeaba una revista. Pero yo no estaba tan seguro. Sentía que Juan me veía como un intruso, alguien que estaba en su casa por error. Intenté hablar con él, acercarme, pero cada vez que lo hacía, me cerraba la puerta en la cara, literal o figuradamente. Entonces apareció el padre de Juan, un tipo llamado Roberto. Sara me había contado de él al principio, un alcohólico que los dejó cuando Juan tenía 2 años. Decía que era un desastre, que prometía cosas y nunca cumplía, que desaparecía meses y luego volvía como si nada. Durante años, no supimos de él, y yo pensé que se había ido para siempre. Pero hace un año, cuando Juan tenía 15, Roberto reapareció. Fue en una fiesta que hice en el restaurante para el cumpleaños de Sara. Invitamos a amigos, familia, algunos clientes habituales. La noche iba bien, música en vivo, bandejas de comida circulando, risas por todos lados. Juan estaba en una esquina con unos amigos, mirando su teléfono. Entonces vi a un hombre entrar tambaleándose por la puerta. Camisa arrugada, barba descuidada, olor a licor desde metros. Era Roberto. Sara se puso pálida cuando lo vio.
Intenté mantener la calma, le dije que me encargaría. Fui hacia él y le pedí que se fuera, que no era el momento ni el lugar. Pero él empezó a gritar, diciendo que quería ver a su hijo, que yo no tenía derecho a alejarlo de él. La gente se dio vuelta a mirar. Juan levantó la cabeza, y por un segundo pensé que se quedaría quieto. Pero no. Caminó hacia nosotros, con los ojos encendidos, y gritó, «Déjalo, él es mi papá». Fue como si el suelo se abriera debajo de mí. Intenté explicarle que Roberto estaba borracho, que no era buena idea, pero Juan no me escuchó. Roberto se acercó a él, le puso un brazo encima y empezó a hablarle como si fueran grandes amigos. La fiesta se arruinó. Sara se quedó callada, mirando al suelo, mientras yo recogía los pedazos de la noche. Cuando Roberto se fue, tambaleándose calle abajo, Juan me miró y dijo, «No tenías que meterte. No eres mi padre». Esas palabras se me clavaron como un cuchillo. No eres mi padre. Después de todo lo que había hecho por él, las noches ayudándolo con proyectos escolares, los partidos de fútbol bajo la lluvia, el dinero que gasté en sus cosas, eso era lo que pensaba de mí. Sara no dijo nada esa noche, solo se fue a dormir. Yo me quedé en la sala, mirando el techo, preguntándome dónde me había equivocado. Desde ese día, todo empeoró. Juan empezó a hablar más de Roberto, diciendo que iba a visitarlo, que su papá de verdad lo entendía. Yo intentaba ignorarlo, pero cada comentario era una puñalada. Una tarde, lo encontré en la cocina hablando por teléfono con él, riéndose como nunca lo hacía conmigo. Cuando le pedí que bajara el volumen, se dio vuelta y me gritó, «Tú no significas nada para mí, no eres más que un extraño que paga las cuentas, no me digas qué hacer». No respondí. Me fui al restaurante y pasé la noche ahí, limpiando mesas que ya estaban limpias. Sara me llamó para preguntar dónde estaba, pero no quise hablar. Cuando volví a casa, Juan estaba en su cuarto, y ella actuó como si nada hubiera pasado. Pero algo en mí se rompió ese día. Por primera vez, me pregunté cuánto más iba a soportar. Los meses pasaron, y la tensión creció. Juan seguía viéndose con Roberto, aunque Sara me decía que no duraría, que su ex siempre terminaba desapareciendo. Yo dejé de intentarlo con Juan. Si no quería que fuera parte de su vida, ¿por qué iba a seguir forzándolo? Pero entonces llegó el tema de la universidad. Juan había sido aceptado en una universidad estatal, una buena, con un programa de ingeniería que le interesaba. Estaba emocionado, hablaba de los dormitorios, de las clases, de todo lo que quería hacer. Una noche, durante la cena, Sara sacó el tema del dinero. Dijo que la matrícula era alta, que tendríamos que ajustarnos. Juan asintió y me miró, como esperando que yo dijera algo. Y ahí fue cuando lo solté. Si necesitas que alguien pague tu universidad, pídeselo a tu verdadero padre, dije, cortando un pedazo de carne con más fuerza de la necesaria. Yo no soy más que un extraño, ¿no? Que Roberto se encargue. El silencio llenó la mesa. Juan dejó el tenedor en el plato. Sara me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Qué estás diciendo, Alex?, preguntó ella, con la voz temblorosa. Digo lo que escuchaste. Si no soy nada para él, no veo por qué tengo que seguir pagando por todo. Juan se levantó de la silla, con la cara roja. Eres un egoísta, gritó antes de salir corriendo a su cuarto. Sara se quedó mirándome, con los ojos llenos de lágrimas. No puedo creer que hayas dicho eso, murmuró. Pero yo no me retracté. Por primera vez en años, dije lo que realmente sentía. Y aunque no lo sabía entonces, ese momento fue el principio del fin. Después de esa noche en la cena, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Nadie decía nada directamente, pero el aire estaba cargado, como si todos estuviéramos esperando que algo explotara. Juan no me hablaba, ni siquiera me miraba. Se pasaba los días encerrado en su cuarto o salía sin decir a dónde iba. Sara, por su parte, intentaba actuar como si todo estuviera bien, pero yo la conocía lo suficiente para notar las grietas. Sus sonrisas eran forzadas, y cuando me hablaba, había un tono cortante en su voz que antes no estaba. Yo me refugié en el restaurante. Era lo único que me mantenía cuerdo.
Pasaba más horas ahí de las necesarias, ajustando el menú, charlando con los clientes, ayudando en la cocina. Los empleados notaron que algo pasaba, mi cocinero principal, Luis, hasta me preguntó si estaba todo bien en casa, pero no quise dar detalles. Solo necesito despejarme, decía, y me metía en la oficina a revisar números que ya había revisado 1000 veces. El restaurante era mi escape, el lugar donde todavía sentía que tenía control, pero en casa, todo se estaba derrumbando. Una semana después de mi comentario sobre la universidad, Sara me enfrentó. Fue una noche cualquiera, después de que Juan se fuera a dormir. Yo estaba en la sala, mirando el televisor sin prestar atención, cuando ella apagó la pantalla y se paró frente a mí con los brazos cruzados. Tenemos que hablar, Alex, dijo. Con esa voz firme que usaba cuando algo la molestaba de verdad. Está bien, respondí, dejando el control remoto en la mesa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Repitió, como si no pudiera creer que lo preguntara. Lo que pasa es que le dijiste a mi hijo que no vas a ayudarlo con la universidad. ¿En serio crees que eso está bien? Me quedé callado un momento, tratando de ordenar mis pensamientos. Había estado esperando esta conversación, pero no sabía cómo empezar. No es que no quiera ayudarlo, Sara. Es que estoy cansado. Cansado de que me trate como si no existiera, de que me grite que no soy su padre, de que me vea como un cajero automático. ¿Qué esperabas que hiciera? Ella frunció el ceño, y por un segundo pensé que iba a gritar. Pero bajó la voz, lo que fue peor, es un adolescente, Alex. Está confundido. Su padre volvió a aparecer y lo tiene todo revuelto. No puedes entender eso, claro que lo entiendo, dije, sintiendo que la sangre me subía a la cabeza. Pero no es mi culpa que Roberto sea un desastre. Yo he estado aquí, Sara. 12 años. He pagado todo, lo he llevado a todas partes, he intentado ser algo para él. Y lo único que recibo es que me diga que no significo nada. ¿Y tú? Nunca dices nada cuando me trata así, eso la hizo callar. Se quedó mirándome, con los labios apretados, como si estuviera buscando qué responder. Finalmente, dijo, no es justo que me eches la culpa a mí. Estoy en el medio de esto, tratando de mantener la paz. ¿Mantener la paz? Repetí, casi riéndome. No mantienes la paz, Sara. Te quedas callada mientras él me pisotea. Y ahora que necesita algo grande, como la universidad, de repente soy importante otra vez. ¿No te das cuenta de cómo se ve eso? Ella se dio la vuelta, caminando hacia la ventana. Se quedó ahí un rato, mirando la calle oscura, y cuando habló otra vez, su voz temblaba, no puedo creer que seas tan egoísta. Es mi hijo, Alex. Pensé que lo querías, esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Claro que lo había querido, a mi manera. Pero no podía seguir fingiendo que todo estaba bien, lo quise, dije, levantándome del sofá. Pero no puedo seguir dando todo por alguien que me odia. Si Roberto es su verdadero padre, que él se haga cargo por una vez. Sara se giró hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. No tienes idea de lo que estás diciendo, murmuró, y salió de la sala. Escuché la puerta de nuestra habitación cerrarse con un golpe seco. Me quedé ahí, solo, con el televisor apagado y el silencio zumbándome en los oídos. Los días siguientes fueron un infierno. Juan empezó a buscar a Roberto más seguido, como si quisiera probarme algo. Una tarde lo vi salir de casa con una mochila, diciendo que se iba a quedar con su papá unos días. Sara no dijo nada, solo asintió y me miró de reojo, como si fuera mi culpa. Yo no intenté detenerlo. Si quería estar con Roberto, que lo hiciera. Ya estaba harto de pelear, pero Roberto, como siempre, no tardó en mostrar quién era realmente. Una noche, Juan volvió a casa tarde, con la ropa oliendo a cerveza y los ojos rojos. No dijo nada, solo pasó por mi lado y se encerró en su cuarto. Sara lo siguió, y escuché sus voces a través de la pared, ella preguntándole qué pasó, él gritando que no era su problema. Cuando Sara salió, me dijo que Roberto lo había dejado solo en un bar después de emborracharse y pelear con el dueño. No me sorprendí, pero tampoco dije nada. Ella esperaba que yo lo arreglara, como siempre,
pero esta vez no lo hice, el tema de la universidad seguía flotando en el aire. Juan había recibido la carta con los detalles de la matrícula y el plazo para pagar se acercaba. Una mañana, mientras desayunábamos, o más bien, mientras comíamos en silencio, él finalmente lo mencionó: necesito el dinero para la inscripción, dijo, sin mirarme, como si hablara con la mesa. ¿Ya hablaste con tu papá? Respondí, cortando un pedazo de pan. Sara dejó su taza en la mesa con un golpe. Alex, dijo, pero yo no paré, es una pregunta seria. Si Roberto es tan importante, que pague él. Yo no tengo por qué hacerlo. Juan se levantó de la silla, tirándola al suelo. Eres un imbécil, gritó, y salió dando un portazo. Sara me miró con una mezcla de furia y desesperación. ¿Estás feliz ahora?, dijo. Esto es lo que querías. No, Sara, respondí, levantándome también. Lo que quería era una familia. Pero esto no es una familia. Esto es un negocio donde yo pongo el dinero y ustedes me desprecian. Ella abrió la boca para contestar, pero no dijo nada. Se dio la vuelta y salió detrás de Juan. Yo me quedé en la cocina, mirando los platos sucios, preguntándome cómo habíamos llegado a esto. Esa noche, Sara volvió sola. Juan se había ido con Roberto otra vez, dijo, y no sabía cuándo volvería. Luego me soltó la bomba: no puedo seguir así, Alex. Si no vas a ayudar a Juan, si no vas a ser parte de esto, entonces no sé qué estamos haciendo juntos. Tal vez deberíamos divorciarnos. La palabra divorcio me golpeó como un ladrillo. Durante años, había hecho todo por ella, por ellos. Pero en ese momento, mirando su cara llena de reproches, algo hizo clic en mí. No era miedo lo que sentía. Era alivio. Está bien, dije, con una calma que me sorprendió hasta a mí mismo. Si eso es lo que quieres, hagámoslo. Sara se quedó helada. Creo que esperaba que rogara, que intentara arreglarlo. Pero yo ya no tenía nada más que dar. Había llegado a mi límite. Los días siguientes fueron un torbellino. Sara y yo apenas nos hablábamos, solo lo necesario para empezar el proceso. Ella se quedó en la casa con Juan, que volvió unos días después con cara de pocos amigos. Yo me mudé a un departamento pequeño cerca del restaurante, un lugar con paredes blancas y muebles básicos que olía a pintura fresca. Firmamos los papeles del divorcio en menos de un mes. No teníamos mucho que pelear, porque yo no quise discutir por la casa ni por nada. Solo quería salir de ahí. El restaurante se convirtió en mi vida entera. Me levantaba temprano, llegaba antes que nadie, y pasaba el día entre ollas, facturas y clientes. Al principio, pensé que extrañaría a Sara, que me dolería perder lo que habíamos construido. Pero no fue así. Cada día que pasaba me sentía más ligero, como si me hubiera quitado un peso que ni sabía que cargaba. Una tarde, mientras limpiaba la barra, Luis me dijo que había oído que Sara y Juan estaban teniendo problemas. Al parecer, Roberto había desaparecido otra vez, llevándose el poco dinero que Sara había juntado para la matrícula de Juan. No me alegré, pero tampoco me sorprendió. Era lo mismo de siempre, ellos esperando que alguien los salvara, y yo ya no estaba dispuesto a ser ese alguien. Esa noche, cerré el restaurante tarde y me quedé mirando las luces de la ciudad desde la ventana de mi departamento. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. No sabía qué vendría después, pero una cosa tenía clara: no iba a volver atrás. Han pasado 6 meses desde que firmé los papeles del divorcio. Mi vida ahora es diferente, más tranquila, pero también más mía. El departamento donde vivo no es gran cosa: una cama, un sofá viejo que compré en una tienda de segunda mano, una mesa pequeña donde como y una ventana que da a la calle principal. No necesito más. El restaurante sigue siendo mi mundo, y cada día que paso ahí me recuerda por qué trabajé tanto para construirlo. El rincón de Alex nunca había ido mejor. Ampliamos el menú, contraté a un par de chicos nuevos para la cocina y hasta puse unas mesas afuera para los días de buen clima. La gente viene, come, ríe, y yo estoy en el centro de todo eso, sintiéndome útil, vivo. Al principio, después de irme de la casa, pensé que me costaría acostumbrarme a estar solo.
Durante años, mi rutina había girado alrededor de Sara y Juan, sus horarios, sus necesidades, sus problemas. Pero una vez que me mudé, descubrí que la soledad no era tan mala. Me levantaba cuando quería, cocinaba lo que me daba la gana, veía películas hasta tarde sin que nadie me dijera nada. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que tenía que rendirle cuentas a nadie. Y eso era libertad. No supe mucho de Sara y Juan al principio. Después del divorcio, corté contacto. No fue algo planeado, simplemente dejé de responder mensajes y de preguntar. Luis, mi cocinero, a veces me traía rumores, que Juan no había entrado a la universidad, que Roberto había vuelto a desaparecer, que Sara estaba buscando un segundo trabajo. Yo escuchaba, asentía y cambiaba de tema. No quería saber demasiado. Había cerrado esa puerta, y no tenía intención de volver a abrirla, pero la ciudad no es tan grande, y tarde o temprano tenía que cruzármelos. Fue un martes por la tarde, unos 4 meses después del divorcio. Estaba en el restaurante, revisando el inventario en la bodega, cuando una de las meseras me llamó. Alex, hay alguien que quiere verte afuera, dijo, con cara de no saber cómo explicarlo. Salí, limpiándome las manos en el delantal, y ahí estaban, Sara y Juan, parados en la acera frente a la entrada. Sara parecía cansada. Su cabello estaba desordenado, y llevaba una chaqueta vieja que no le había visto en años. Juan estaba a su lado, con las manos en los bolsillos y la mirada baja, como si el suelo fuera lo más interesante del mundo. Me quedé en la puerta, cruzado de brazos, esperando a que dijeran algo. Hola, Alex, dijo Sara finalmente, con la voz apagada. Podemos hablar, claro, respondí, sin moverme. ¿Qué pasa? Ella respiró hondo, como si le costara encontrar las palabras. Estamos en problemas, dijo. Grandes problemas. Necesitamos tu ayuda. Miré a Juan, que seguía sin levantar la vista. Luego volví a Sara. ¿Qué clase de problemas? Pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Es el dinero, dijo ella, retorciendo las manos. Roberto se llevó todo lo que teníamos ahorrado. Prometió ayudar con la universidad de Juan, pero se fue con el efectivo y no sabemos dónde está. Perdí mi trabajo en la clínica hace un mes, y el alquiler no podemos pagarlo. Nos van a echar de la casa. Hizo una pausa, esperando que yo dijera algo. Pero no dije nada. Me quedé ahí, mirándola, dejando que el silencio hablara por mí. Pensé que tal vez podrías prestarnos algo, continuó, casi susurrando. Solo para salir de esto. Te lo devolveríamos, lo prometo. Entonces Juan levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, y había una mezcla de enojo y vergüenza en su cara. No tendríamos que estar aquí si hubieras pagado mi universidad como se suponía, dijo, con la voz temblorosa. Todo esto es tu culpa. Eso fue lo que me hizo reaccionar. Durante meses, había dejado que sus palabras rebotaran en mí, pero esta vez no pude quedarme callado. ¿Mi culpa? Dije, dando un paso hacia adelante. ¿De verdad crees eso, Juan? Yo estuve ahí 12 años, pagando todo, mientras tú, verdadero padre, se emborrachaba y desaparecía. Te di un techo, comida, ropa, todo lo que pediste. Y tú me dijiste que no era nada para ti. Ahora vienes a culparme porque no te saqué las castañas del fuego otra vez. Juan abrió la boca para responder, pero Sara lo detuvo con una mano en el hombro. Alex, por favor, dijo ella. No estamos aquí para pelear. Solo necesitamos ayuda. Éramos familia. Éramos, repetí, mirándola fijo. Pero eso se acabó cuando decidieron que yo solo servía para sacar dinero. No soy un banco, Sara. No voy a seguir pagando por gente que me desprecia. Ella empezó a llorar, un llanto silencioso que me habría roto el corazón años atrás. Pero ahora, no sentí nada. Juan dio un paso hacia mí, con los puños apretados. Eres un egoísta. Gritó. Nos estás dejando en la calle porque eres un miserable. Ojalá nunca hubieras entrado en nuestras vidas. Lo miré, y por un segundo pensé en contestarle, en gritarle todo lo que había guardado. Pero no lo hice. En cambio, me di la vuelta y entré al restaurante.
Cerré la puerta detrás de mí, dejando sus voces afuera. Escuché a Sara llamándome una vez más, pero no me detuve. Volví a la bodega, tomé mi libreta y seguí revisando el inventario como si nada hubiera pasado. Esa noche, después de cerrar, me quedé en el restaurante más tiempo del habitual. Abrí una botella de vino, me senté en una de las mesas de afuera y miré las estrellas. Pensé en Sara y Juan, en lo que me habían pedido, en lo que habían dicho. Y por primera vez, no sentí culpa. No sentí que les debía algo. Ellos habían hecho sus elecciones, y yo había hecho las mías. Unas semanas después, supe por Luis que las cosas habían empeorado para ellos. Habían perdido la casa y se habían mudado a un apartamento pequeño en un barrio barato. Sara estaba trabajando en una tienda de conveniencia, y Juan había dejado la idea de la universidad para buscar un empleo de medio tiempo en un taller. Roberto no volvió a aparecer, como era de esperarse. Estaban en la ruina, luchando por salir a flote, y yo no sentía ni una pizca de satisfacción por eso. Solo indiferencia. Mientras tanto, mi vida seguía mejorando. El restaurante tuvo su mejor mes en años, y con las ganancias empecé a redecorar mi departamento. Compré una mesa nueva, un par de lámparas, unas cortinas que dejaban entrar la luz justo como me gustaba. Pinté las paredes de un gris claro que me relajaba, y puse unas fotos del restaurante en los estantes. Era mi espacio, mi refugio, y cada detalle lo elegí yo. Una noche, mientras cocinaba una pasta simple para mí mismo, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Lo contesté, y era Sara otra vez. Su voz estaba rota, apenas audible. Alex, por favor, dijo. Estamos en la calle. No tenemos nada. Solo dame algo, cualquier cosa. Escuché el ruido de fondo, tráfico, viento, el llanto de alguien que supuse era Juan. Me quedé callado un momento, mirando la olla en la estufa. Lo siento, Sara, dije finalmente. Pero ya no es mi problema. Colgué antes de que pudiera responder. Apagué el teléfono, terminé de cocinar y me senté a comer. El silencio del departamento era perfecto, roto solo por el sonido de mi tenedor contra el plato. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, pero yo estaba en paz. No sé qué pasó con ellos después de eso. No pregunté, no busqué saber. Mi vida siguió adelante. El restaurante creció, hice nuevos amigos, empecé a salir otra vez sin prisa ni expectativas. A veces, cuando paso por el barrio donde vivíamos, pienso en esos años con Sara y Juan. Pero no es nostalgia lo que siento, sino alivio. Me liberé de una carga que nunca fue mía, y encontré algo mejor, a mí mismo. Esa noche, después de lavar los platos, me paré en la ventana y miré las luces de la ciudad. Sonreí, no por ellos, sino por mí. Había terminado de pagar por los errores de otros. Y por fin, estaba en casa.